Seguimos con ustedes, amigos, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP La Voz de todo el Perú. Joana Castro y Jorge Rodríguez los estamos acompañando esta mañana, domingo 18 de diciembre. Vamos a retornar a Huancavelica. Es importante conocer cómo se encuentra el sector salud dentro de esta ola de protestas, el número de muertos que a nivel nacional llega ya a 24. Lamentablemente, nuestras condolencias a las familias que han perdido a un ser querido. Y está con nosotros el doctor Julio Melchor, director de salud de la región Huancavelica. Doctor Melchor, bienvenido a RPP, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda nuestra nación, a todos los rincones que te decían. Muchísimas gracias por conversar con Ampliación de Noticias. Cuéntenos, por favor, ¿en qué situación se encuentran en este momento los hospitales, los centros de salud en Huancavelica, una de las zonas que ha sido lamentablemente el epicentro de esta ola de violencia? Huancavelica, posterior a la alerta roja que emitió el MINSA, alertamos todo nuestro equipo de emergencia, toda la operatividad se estuvo trabajando con emergencia y desastres, y felizmente no hubo ninguna tragedia que lamentar en la región Huancavelica, salvo un ataque a los bienes del Estado, ¿no?, a las instituciones públicas. Por el resto tuvimos solamente como hospitalizado a un efectivo policial que ya se dio de alta, ¿no? Señor Y Melchor. a nivel de toda la región... Sí, buenos días, Ivana. Sí, buenos días. Justamente a nivel de la región, ¿cuál es la condición de los centros de salud? ¿A qué me refiero? A la infraestructura, si tienen los medicamentos, si tienen el equipo humano para poder atender a los heridos, que esperemos por supuesto no se eleven tampoco, pero es una situación a la cual en estos momentos y en la situación que se vive no solo en Huancavelica, sino en otras regiones y sobre todo hacia el sur de nuestro país, hay que estar preparados. Huancavelica tiene 417 establecimientos, instituciones prestadoras de salud como establecimientos de salud a nivel de toda la región, de los cuales casi en su totalidad son establecimientos de salud de nivel 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, ¿no? Hospitales de nuestras 7 provincias solamente tenemos 4 hospitales. Uno que es un hospital 2.2 que está ubicado en la provincia de Huancavelica, que es la capital de la región. Otro que está en el Braem, en Pampas, Tayacaja, que es 2.1. Otro que está en Angaray, límite con Ayacucho, también que es un 2.1, y otro en Acobamba, que es un 2.1. Que nosotros habíamos presentado el proyecto como región para que esos 3 hospitales se construyan la infraestructura a partir de 2023, pero que sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento, no ha sido aprobado, lamentablemente. Y bueno, estamos a la espera de ello, ¿no? Porque en capacidad de respuesta a salud tenemos un solo hospital y generalmente todos nuestros pacientes críticos tienen que ser referidos a la ciudad de Lima o a la ciudad de Huancayo, ¿no? Pero esto no debería continuar por ese camino, doctor Melchor. Se necesitan sin duda medidas urgentes. ¿Qué le han pedido al MINSA? Nosotros dentro del MINSA ya tenemos proyectos que han sido durante este periodo, por ejemplo, antes de noviembre, en una reunión con la ministra anterior, con la doctora Kelly Porta-Latino, hemos tratado de incluir para que estos proyectos se den curso en este año 2020, en el próximo año 2023, pero que sin embargo nuevamente ha sido dejado de lado, ¿no?, por parte del Ejecutivo. El congresista, a pesar de que estaba insistiendo, esto ha sido dejado de lado, ¿no? No ha sido incluido. Y nuestra preocupación es grande porque la infraestructura para el nivel hospitalario en Huancavelica es bastante deficiente de hace muchos años y no estamos siendo atendidos, razón por la cual la mayoría de nuestros pacientes tienen que ser referidos a otras ciudades que sí cuentan con esa capacidad de resolución, ¿no? Claro. Usted ha dicho, 7 provincias, en 7 provincias solo hay 4 hospitales. 4 hospitales que están al 100% de operatividad. Los recursos humanos son escasos para la región Huancavelica en el caso de especialistas, ¿no? Esa es una gran brecha que nosotros padecemos. Por ejemplo, los médicos especialistas, para este caso, en esta emergencia, no sé qué se requieren, son los traumatólogos, los cirujanos, emergencistas, intensivistas, y casi con ellos solamente contamos en la capital de provincia, que es Huancavelica.
¿no? Pero a veces cuando estos son complicados por el tema de equipamiento, todo se tiene que enviar a la ciudad de Lima, o por la falta de insumos especializados, entonces se tiene que enviar a Lima, ¿no? Razón por la cual nosotros, por ejemplo, en tema de ambulancias para referencias, también carecemos, porque en el hospital regional solamente tenemos 2 ambulancias de tipo 3 operativas, ¿no? Para poder hacer referencias. Cuando hay emergencia... ¿Dos ambulancias? ¿Solo 2? Sí, 2 ambulancias tipo 3 operativas, y por el resto nosotros tenemos que prestar de las otras redes que son tipo 2, ¿no? Claro. Y muchas veces exponiendo inclusive el riesgo de los pacientes, y nosotros como profesionales cargarnos la responsabilidad, ¿no? Asumiendo la responsabilidad. ¿Podemos entender entonces, doctor Melchor, que ni siquiera por los efectos de la pandemia se ha podido mejorar la situación del sector salud en esta zona? Así es, esos son los resultados de que lamentablemente casi esta parte del Perú, Huancavelica, en el tema de salud por parte del ministerio siempre ha estado un poco descuidado, ¿no? Por decirlo poco. Bastante descuidado realmente, doctor. Sí, y además preocupa un poco cuál ha sido, digamos, las complicaciones también que ha tenido el sector salud para poder desplazarse durante estos días de movilizaciones, en los cuales las vías han estado bloqueadas, en los cuales se ha visto quema de llantas, obstrucción de las vías importantes. ¿Han podido, digamos, ustedes llegar a atender a personas con normalidad, con urgencia? ¿Han tenido también inconvenientes en el traslado? Es decir, ¿alguien en algún momento le dijo a algún conductor de alguna ambulancia, aunque nos cuenta que solo tienen 2 en este tipo de condiciones, que no podían continuar circulando pese a que llevaban a alguien en condiciones de salud que eran considerables y que necesitaban llegar a un hospital? En ese sentido, las ambulancias estuvieron viajando y estuvieron llegando, ¿no? Qué bueno. Pero ustedes pueden entender, por ejemplo, la necesidad que tiene esta parte del país, y de ahí se puede entender, por ejemplo, el descuido así de parte del gobierno central, y luego, sin intenciones de justificar a veces el resentimiento que se tiene de parte de la población en este tipo justamente de manifestaciones, ¿no? Entonces, no queremos justificar ningún tipo de acto de violencia, pero sí en estas últimas movilizaciones se ha estado optando de alguna forma, siendo un personal muy particular el que acompaña a veces, conversando con los bloqueos que hubo en las carreteras para que puedan pasar. En esa medida no se tuvo ningún inconveniente en su momento con referente a una publicación que saqué un medio escrito, y la directora del Hospital del Niño se hizo una aclaración, un comunicado para generar sobre todo impasse y malestar, ya que en los distintos obstaculizaciones que se presentó a través de toda la vía que nosotros seguimos para llegar a Lima, se estuvo dando las facilidades, ¿no? Es cierto que la circulación no es como debería, pero sí ha estado dando las facilidades, porque ustedes podrán entender que toda la Panamericana, el bloqueo de buses y camiones también demora un poco el tema de la transitabilidad. Y ese punto, doctor Melchor, recordemos que en una situación crítica estamos hablando de que 1 minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte realmente. Eso sí es muy correcto, ¿no? 1 minuto, 1 hora juegan mucho en el tema de las emergencias, ¿no? Y eso es lo que nosotros también invocamos desde acá. Si es muy cierto que hay derecho a la protesta, también hay que empezar respetando el tema del derecho de los otros que necesitan atenderse en las urgencias, ¿no? Claro, y a eso iba en referencia a mi pregunta cuando le decía si los vehículos o las personas del área de sanidad en general han tenido algún inconveniente en o durante estos días de protesta, es decir, si habían sido impedidos de continuar con su recorrido. No, se ha estado dando de alguna forma transitabilidad a nivel de la región. Es más, en la región eso es un tema claro que se tiene conversación con los dirigentes que necesariamente llevan estas luchas. A ellos se les pide y se les pone de conocimiento cuál es la importancia del sector en este tipo de movilizaciones, ¿no? En ese efecto nosotros hemos
estado teniendo la normal circulación de parte de nuestras ambulancias. Perfecto. Muy bien, doctor Melchor, gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias y esperemos que estas demandas sean cuanto antes escuchadas y atendidas por el Ejecutivo. Y son muchas, realmente muchas. Julio Melchor, director de salud de Huancavelica, en diálogo con RPP. Volvemos con más. Esto es Ampliación de Noticias.